una producción de Troop. ¿Y si les dijera que puedes crear una realidad más allá de lo que consideraste posible? Que el creer que estás solo o sola es una mentira que nos compramos de esta realidad. Que eres un regalo para el mundo por ser tú y que para que algo llegue a tu vida lo único que requieres es estar dispuesto a pedirlo y elegir recibirlo. Soy Jaro Escárcega, especialista en transformación energética y una facilitadora de conciencia. Bienvenidos a Universo Sorpréndeme. Bienvenidos a un capítulo más de Universo Sorpréndeme. El día de hoy me gustaría seguir hablando acerca de la energía del dinero, porque el dinero quiere ser tu mejor amigo, pero tú quieres ser su mejor amigo también, o cuánto lo has rechazado todo este tiempo. Algo que me gustaría decir es que el dinero nunca es el producto del trabajo, el dinero es el subproducto de la creación. Mientras más tú estés funcionando, creando tu realidad, creando proyectos, creando relaciones, o sea, como con esta energía de estar creando en el mundo, el dinero va a llegar a ti. Y algo muy importante es que reconozcas que el dinero no es lineal. Yo antes era esta persona que decía, ok, si yo trabajé 10 sesiones, voy a ganar tanto y entonces con esto, puedo hacer esto y esto y esto. Y es una forma súper limitada de funcionar porque aunque te den las cuentas, no importa. El dinero no es lineal en el sentido de hay proyectos, hay veces que tu trabajo igual y linealmente no te va a pagar en ese momento X cantidad, pero sí va a ser algo que va a crear más en tu futuro. Entonces, ¿cómo sería si a partir de hoy te preguntaras que si eliges hoy lo que eliges, va a crear más para tu futuro? ¿Y qué tal si en lugar de funcionar desde vivir en el futuro, funcionas desde trabajar para el futuro? ¿Cuál es la diferencia? Cuando estás en el futuro, todo gira en torno a eso, ¿no? Es como si ya estuvieras, como que te genera esta ansiedad de tengo que hacer esto y esta prisa porque estás en el futuro, no estás en el presente. Pero si estás en el presente viendo qué va a crear más para tu futuro, sabes y reconoces que las elecciones que tomes hoy van a crear para ese futuro. Obviamente haciendo la pregunta. Y esto funciona mucho, por ejemplo, a la hora de que tú quieras comprar algo, sea un zapato, una casa, lo que sea, preguntes, ¿esto va a crear más para mi futuro? Porque esto pasa siempre por ejemplo, en el mundo. O sea, ¿quién iba a decir que, no sé, mi familia, que tengo unos tíos que se dedican al café, ¿no? Y en ese tiempo, hace muchos años, el café se súper devaluó, pero ellos invirtieron en eso y después subió. O sea, como que implica muchas cosas, pero ¿qué tal si reconoces que no importa si si la moneda sube o baja, tú siempre vas a tener esta capacidad para recibir dinero? Y por eso me refiero que no es lineal. Hace tiempo fui a Cancún y una amiga mía me invitó a su barco, ¿ok? Como que su esposo tiene un barco, entonces ahí yo estaba recibiendo el dinero sin que yo tuviera que pagar por estar ahí, ¿me entienden? ¿Y cómo llegué ahí? Siendo yo, siendo mi energía, porque mi amiga quería estar conmigo. Y fue como, wow, qué grandioso, porque me pasearon por el mar, fuimos a comer, me invitaron. ¿Y cómo sería para ti si te dedicaras a invertir más en ti, invertir más en ser esta energía contributiva para otras personas, para el mundo, porque eso te va a generar siempre más dinero a ti? Otra forma en la que yo he generado cada vez más dinero es contribuyendo al planeta. Hace tiempo que empecé a, no sé, hacer mis ecoladrillos, hago mi composta y es algo tan tonto, pero en la tierra y en la naturaleza todo es abundante, todo es en cantidades inmensas. O sea, y lo que pasa mucho es que mucha gente toma el planeta y lo explota y acaba con todo, ¿no? El ser humano. Pero bueno, por eso hay muchas personas que sí queremos cambiar eso. Entonces, conforme más yo empecé a contribuir al planeta, mejor me empezó a ir a mí. Y yo no había entendido, o sea, yo lo hice porque quería, realmente como que me incomodaba mucho como yo estaba con mis elecciones acabando con el mundo en ciertas cosas y lo empecé a cambiar. Y después entendí que cuando yo funcionaba desde este lugar de incluir inclusive hasta la tierra en mis elecciones, eso iba a generar más
dinero para mí y la tierra misma y la naturaleza me iba a generar más dinero y no es de forma lineal. Otra cosa muy importante es que cuántas veces te venden en esta realidad que cada vez tienes que ir subiendo, ¿no? La cantidad de dinero que ganes o que siempre tienes que ir hacia arriba y que si un mes igual y no recibes tanto, ya estás jodido o tu relación ya está de la fregada. ¿Y qué tal si reconoces que el dinero también es como las estaciones? O sea, es distinto en invierno, es distinto en verano, en otoño es distinto. Entonces, como que ver la forma y que reconozcas que dependiendo de lo que tú hagas, a lo que te dediques, el dinero se va a mover de forma distinta, pero cuántas veces juzgas cómo es que el dinero se mueve y cuando lo juzgas no recibes. Entonces, cuántas veces, por ejemplo, trabajas y a lo mejor y quieres cada vez más y juzgas lo que en ese momento hay en tu cuenta. ¿Cómo sería si la próxima vez que te metieras a tu cuenta, en lugar de meterte con esta energía de me alcanza para esto, tengo que pagar esto, dijeras, wow, gracias? Que eso es lo que yo hago, me meto a mi cuenta y es como, gracias cuenta, gracias universo. Y también pregunto, ok, ¿puedo tener más? Te das cuenta cuál es la diferencia entre exigirle algo a alguien a pedirle algo a alguien. Entonces, ¿cómo sería si le pidieras a tu cuenta de banco que puedo tener más? O porque tu cuenta de banco también tiene energía, es una entidad. Y también al dinero, pero también a ti mismo, ¿ok? ¿Qué se requiere para crear flujos ilimitados en mi vida? Entonces, ¿qué energía, espacio y conciencia pueden ser tu cuerpo y tú para estar fuera de control? Definición, limitación, forma, estructura, significancia y concentraciones con el dinero con total facilidad. ¿Cuánto no has estado dispuesto a estar fuera de control con el dinero? Porque una de las cosas que más hace que se limite la cantidad de dinero es porque le estás controlando. Velo con una persona. Cuando controlas a una persona, no dejas que esa persona sea libre, no dejas que esa persona sea quien es, que se expanda, que crezca. Y lo mismo pasa con el dinero, porque en esta realidad nos enseñan a que tenemos que poseer. ¿Cuál es la diferencia entre tener y poseer? Poseer es cuando te vas a este lugar de que quieres casi tener en tu mano todo, tu casa, tus pertenencias, claro, porque eso te da esta falsa seguridad, porque realmente que lo tengas no significa nada, se puede ir en cualquier momento. Y es como que si tú, por ejemplo, y esto siempre lo hice en una clase, si tú pones tu mano y cierras el puño, o sea, como que cierras la mano, dime ahí qué entra y qué sale. Si tuvieras el dinero ahí y lo estuvieras poseyendo, ¿qué entra y qué sale? Nada. Pero si tú abres tu mano y tienes esta capacidad de que el dinero llega y se va, o sea, como que tiene este flujo donde tiene la capacidad de ir y regresar, puede que llegue más, pero si cierras la mano y estás buscando poseer, que es lo que solemos hacer con las cosas, no va a llegar más allá de lo que tú ya tienes. Y el dinero, para que crezca también, al dinero le gusta volar, le gusta irse a otros lugares, le gusta cambiarse en distintas monedas, le gusta llegar a distintas personas y para eso requieres dejarlo y ser libre. Algo que a mí me pasaba era que cada vez que pagaba algo, por ejemplo, y que veía mi cuenta bajar, era como, no, me preocupaba. Y después cada vez que pago algo, le digo al dinero, y esta es una herramienta, todo lo que les estoy dando son herramientas que ustedes también les recomiendo que las hagan para ir cambiando este chip y ir puliendo este músculo y fortaleciendo este músculo de generar más dinero para ustedes y en su vida. Entonces, algo que yo hacía cuando pagaba algo era como, dinero, te diviertes, ¿ok? Me encantaría que te diviertas, por favor, pásatela increíble. Y ya, entonces, ¿cómo sería si todo lo que has como guardado en tu vida y en tu cuerpo, inclusive en tu sistema nervioso respecto al dinero, no tiene nada que ver con lo que eso es? ¿Qué tal si empiezas como hay algo que se llama como resignificar, darle una significancia nueva al dinero, un significado, nuevo al dinero, y es como, ¿qué tal si cada vez que pagas impuestos pones música y te la pasas bien? ¿Qué tal si cada vez que tienes que pagar algo celebras? Porque quiere decir que que puedes hacerlo y que va a llegar más a tu vida. Entonces, todas las veces en las que decidiste que si salía el dinero de tu vida ya no podía volver a entrar, lo podemos destruir y descrear. Acuérdate que solo tienes que decir que sí y ya. Entonces, como expliqué en el capítulo pasado, el dinero no tiene punto de vista y va a ir con quien desee recibirlo. Y también
¿Cómo cachas más esto? Fíjate qué pensamientos tienes respecto al dinero, que eso lo dejé de tarea, porque el dinero va a llegar a ti dependiendo de la energía que estés emanando en ese momento. Y fíjate tú, cuando no estás preocupado, todo fluye, todo llega, te llegan sorpresas, pero cuando estás preocupado, todo es limitado, todo es como, todo te contrae y hay mucha escasez respecto a eso. Entonces, ¿qué tal si a partir de hoy empiezas a hacer la energía de lo que te gustaría recibir? Hablando de esta realidad financiera, ¿cómo sería si, aunque no tuvieras en este momento el dinero a la mano, cuando veas algo, en lugar de decir, ok, esto está carísimo o yo no puedo pagar esto, preguntaras qué se requiere para crear esto en mi vida? Y a mí me han pasado cosas que literal veo algo, me gusta, hago la pregunta y a veces ni siquiera yo lo tengo que comprar. O sea, llega a mi vida o alguien me lo regala o me contratan de alguna marca o yo qué sé, una empresa y llega eso, o puede llegar de muchas formas. Recuerden que tu mente te va a dar lo que ya conoce. Tu mente es un archivero viejo. Entonces, muchas veces a la hora de crear dinero o flujos ilimitados, como que te vas a pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo generar esto? Como que estos pensamientos de cómo puedo hacer este negocio, cómo puedo... ¿Y qué tal si en lugar de tú tener que descifrar qué hacer, le pides respaldo al universo y lanzas esta demanda de: universo, me gustaría expandirme más en este aspecto de mi vida, muéstrame qué puedo hacer yo hoy con lo que tengo? Porque generalmente nos vamos a este lugar de, necesito esta cantidad de dinero para poder pagar esto y esto y esto. No, con lo que tú ya tienes, ¿qué puedes hacer? Algo que cuando yo empecé a dar sesiones, yo requería que un diseñador me hiciera un flyer y como publicidad con mis servicios. Y yo, el diseñador que yo quería, que es un amigo mío, yo sabía sus precios y no que no le pudiera pagar, pero me iba a tomar un poco más de tiempo que me lo hiciera. Y es súper chistoso porque yo estaba pensando en escribirle. Cuando él me escribió, o sea, esto no fue el mismo día, no, pero como que yo tenía en mi cabeza eso de tengo que escribirle a esta persona para que me haga estos diseños. Y un día me llegó un mensaje de él y me dijo: me gustaría que me dieras una terapia. Y yo, ok. Y ahí me llegó la toma de conciencia de igual, y le digo que por qué no le doy yo sesión y él hacemos intercambio. Y súper chistoso porque cuando acabó la sesión, él fue el que me dijo: me gustaría hacer un intercambio contigo. Entonces ahí los dos nos estábamos contribuyendo y yo no pagué con dinero eso, lo pagué con otras cosas, invertí otras cosas, tiempo, conocimiento, energía. Pero ¿cómo sería para ti si no hubiera una limitación, que no tienes lo que según tú necesitas hoy para llegar a dónde te gustaría llegar mañana? ¿Qué tal si ya tienes todo? ¿Y qué tal si simplemente tienes que usar un poco más tu creatividad para ver cómo generas eso? Y cuando pasó eso con él, empecé a hacer lo mismo también con mi asistente en ese momento. Quería una sesión conmigo y me dijo: Haru, es que ahorita no tengo dinero para pagarte. Y le dije: no te preocupes, hagamos un intercambio. Y obviamente conforme fui creciendo les iba pagando, y como que tú vas viendo qué te funciona, pero nada está fuera de tu alcance. Hay muchísimas cosas que tú puedes recibir que tienen el precio que tú puedes pagar, pero para eso es importante que te salgas de esta energía de enojo cuando, no sé, alguien te dice o ves cuánto cuesta algo. En lugar de que te enojes o haya esta energía de resistencia de está muy caro, o uses este sarcasmo de ¿cómo por qué yo voy a comprar esto? Preguntes qué se requiere para crear esto, porque el único que se limita cuando uses enojo, ese sarcasmo o lo que sea, eres tú. Entonces, me gustaría hacerte esta pregunta, porque muchas veces en el tema del dinero creemos que es un tema de merecer, y hay muchas técnicas energéticas y espirituales que te hablan del merecer. Para mí el merecer es un implante. Un implante porque básicamente el merecer implica, tiene esta energía de que tú tienes que hacer algo para poder recibirlo. Velo cuando tú eras chico. Era como, si te portas bien, si sacas 10 te doy un chocolate. Si no sacas 10 no te doy ni madres. Entonces,
lo que hacemos es que programamos nuestra mente para creer que si hacemos bien algo, entonces sí podría llegar a nosotros, pero que si no, no. ¿Y cuántas veces tú mismo te quieres convencer o tú misma de me lo merezco, me lo voy a comprar porque me lo merezco? Y por dentro tienes una culpa horrible por comprarte X cosa. Entonces, el merecer, claro que es mejor funcionar de de creer que no lo mereces a creer que lo mereces, pues es mejor, ¿verdad? Pero yo quiero ir más allá de esto. ¿Qué tal si en lugar de usar el merecer, empiezas a elegir? Las cosas no son de merecerlas, son de elegirlas. Mi pregunta para ti es, ¿mereces respirar? Sí, ¿no? Entonces, ¿te has preguntado eso? ¿Merezco respirar? Nunca te lo preguntas, solo respiras, eliges respirar. Cuando vas a la playa, ¿a poco te haces la pregunta, ¿merezco meterme al mar o solo vas y te metes? Ahora, mi pregunta para ti sería, ¿y cómo está relacionada la parte de la naturaleza con tu capacidad para recibir dinero? Y cómo en la naturaleza también está esta energía de dinero, es de la siguiente forma. O sea, es la misma energía hablando de cuando tú, eres esta energía de la naturaleza generativa, contributiva, abundante. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacen los árboles para recibir la lluvia? ¿Se la merecen o no se la merecen? ¿O solamente la reciben? ¿Y qué hace el árbol para merecer la lluvia? Nada. Solo es un árbol. ¿Qué hace un pájaro para poder merecer pararse en un árbol? Nada. Solo se para, llega y dice, ya llegué. Entonces, ¿cómo sería si a partir de hoy reconocieras que el tema del dinero y todo lo que esto implique, es decir, pagar unas vacaciones, pagar X cosa, un servicio, sea un tema de elección, no sea un tema de merecimiento? Porque entonces te vas a este lugar donde tienes que hacer algo para recibirlo. Las cosas no son así. Las cosas en la conciencia es tú eres y entonces recibes. Obviamente el ser implica también hacer ciertas cosas, pero desde que tú estás siendo tú solo, por eso ya puedes recibir. O sea, no hay esto de que te tienes que portar bien o si te portas mal, no. Obviamente, por ejemplo, si yo me comprometo conmigo y elijo, te estoy inventando, me quiero ir de viaje, supongamos, y elijo moverme para generar ese dinero, pues obviamente va a ser más fácil que ese dinero llegue a mí, pero lo hago desde el lugar de elección. No lo estoy haciendo para merecerme ese dinero, ¿me entiendes? Entonces, velo con los niños chiquitos. Es como, me compras esto, me compras el otro, y a veces no les puedes decir que no, digo a veces sí, y simplemente es que hagas lo que va a crear más en ese momento, decir sí o decir que no, pero lo que quiero que veas, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la energía que ellos tienen. Ellos no creen que no se lo merecen, o sea, ellos como, oye, me gustaría esto, ¿me lo compras? ¿Y qué tal si así fueras de ahora en adelante con el universo? Obviamente haciendo lo que requiera ser y cada vez ser tú cada vez más grandioso, trabajar en ti, pero es exactamente lo mismo, porque el tema es que muchas veces ni siquiera te atreves a pedirlo. ¿Cuántas veces me ha pasado cuando daba consultas? Llegaba gente a mí, es que a mí me gustaría tener no estoy contenta con mi trabajo porque me gustaría tener un aumento de sueldo. Y lo primero que les preguntaba era, ¿ya preguntaste? Y era, no. Entonces, ¿cómo te van a dar un aumento de sueldo? Lo que es obvio para ti no es obvio para otras personas. O sea, ¿qué tal si haces la pregunta? El pedir no te encarece nada. Y el tema de pedir al universo es eso, me gustaría esto. ¿Qué se requiere para que esto suceda? Ok, ¿cómo puedo crear esto? Es simplemente hacerlo para entonces poder elegir recibirlo. Y es lo mismo con el dinero. Si tú le haces la pregunta al universo, el universo te va a contestar en chinga, o sea, rapidísimo. ¿Qué requiero para universo? Me gustaría crear más. O no sé, me gustaría irme de viaje. ¿Qué se requiere? Y te va a traer en ese momento la persona indicada. Igual y ves en tu mail algo, no sé, la oferta adecuada, pero tienes que estar abierto a recibirlo y tienes que estar despierto, es decir, consciente y darte cuenta de, mira, por aquí es. Cuando yo empecé Haru Healing, pero antes era yo sola, ¿no? Y emprendí, y cuando contraté lo que les decía a mi asistente y a mi diseñador y empecé a crecer. Y llegó un punto en el que tenía un pésimo servicio con mis clientes porque no me alcanzaba para contestar los mensajes. Mi asistente trabajaba
en otro lugar también y tampoco se le iban los mensajes, o sea, era horrible. Y un día me di cuenta que ya me estaba rebasando, o sea, que ya no podía hacerlo todo yo y que tenía que contratar algo o tenía que organizarme o encontrar una solución. Y una amiga mía me recomendó con otra persona que se dedicaba justo a eso, como a estructurar empresas y cuando llegó a mí esta persona me mandó su cotización y obviamente cuando me mandó su cotización para mí era más de lo que ¿cómo les explico? Más de lo que igual y yo hubiera estado dispuesta a pagar, pero fue como, ok, me voy a comprometer y lo voy a pagar porque es lo que requiero hacer. Y no sé cómo va a funcionar eso, no sé, pero yo pude haber dicho, ay, no, está muy caro y quedarme chiquita siendo un emprendedor en lugar de irme a hacer una empresa, ¿me entienden? Tienes que tomar elecciones, porque si no tomas elecciones, no obtienes posibilidades. Entonces, ¿qué tal si a partir de hoy, cada vez que te vayas a este lugar de me lo merezco, qué tal si vas, lo elijo? Y lo elijo hoy no significa a lo mejor y que ahorita a la 1:55 te va a llegar eso, pero es que en algún punto te va a llegar. Entonces, ¿cómo sería para ti si reconocieras eso? Que todo va a llegar a ti con facilidad, gozo y gloria y te vas a permitir y te vas a dar permiso de recibirlo. ¿Cuántas veces no te das permiso de recibir algo porque te preocupa o te incomoda que los demás se sientan mal con sus propias vidas? Es decir, ¿cuántas veces te empieza a ir bien y lo escondes hasta de ti porque te da como pena que otros lo vean? Porque claro, como a ellos no les va bien y a ti sí, ¿cómo van a ver? Cada quien elige cómo se quiere sentir, cada quien elige su realidad y cuando tú te permites y no lo escondes de ti y no tienes un punto de vista de mostrarlo al mundo, o sea, puedes inspirar a otras personas a saber que todo es posible para ellos también, porque lo que es posible para ti es posible para todos y lo que es posible para mí también es posible para ti. Entonces, ¿cómo sería si a partir de hoy, en lugar de funcionar desde lo que mereces o no mereces o qué es justo o qué no es justo para ti, simplemente haces una lista de lo que te gustaría recibir, preguntas qué se requiere y te comprometes para que eso suceda? Y comprometerte a veces no es como... No sé, comprometerte es tan sencillo como cuando estés pensando tonterías, dejar de pensarlas. Cuando estés pensando cosas que no te contribuyen, dejar de hacerlo. Cuando vayas con alguien que te juzga, no ir. Y eso va a ir creando más para ti. Entonces, ¿cómo sería si a partir de hoy, en lugar de que tuvieras un pie en la limitación y un pie en la expansión, tuvieras los dos pies en la expansión? Entonces, ¿qué energía, espacio y conciencia pueden ser tu cuerpo y tú para que tengas los dos pies en la expansión, en las posibilidades, en tu grandeza y en la grandeza del mundo con total facilidad? Y todo lo que lo impida, POG y POD. Y es increíble porque muchas veces, como repito, pasa mucho que aunque... Y lo veo con mucha gente que empiezan igual a generar más dinero, pero ellos siguen apegados a su pasado. Es como, lo veo mucho con los futbolistas, por ejemplo, les empieza a ir muy bien. Entonces, igual y en lugar de, no sé, comprarse una casa en otra zona, igual y hacen una casa más grande en el mismo lugar donde están, en la misma limitación, en el mismo... lugar donde han crecido durante tantos años porque no están dispuestos a dejar ir todo eso. Y dejar ir no es que lo pierdas tal cual, pero qué tal si, o sea, la gente que te rodea en ese momento conforme vas creciendo igual y ya no compartes las mismas creencias, los mismos puntos de vista. Y esto pasa mucho con el dinero. Muchas veces, aunque tú te empieces a ir increíble en el trabajo y te va muy bien, pero si te sigues como comprando lo que te dicen tus papás, tu mamá, tu papá, de eso, no sales de esa burbuja, ¿me entiendes? Entonces, mis dos papás, por ejemplo, sí tienen pensamientos muy carentes y muy de escasez y todo, y hoy los escucho y los recibo, pero no me compro lo que me están diciendo, y yo sí estoy dispuesta a ir más allá de lo que ellos están dispuestos a ir, y no es que ellos estén bien, o yo esté bien, y ellos mal, o yo mal, simplemente son elecciones diferentes. ¿Cuántas veces
Y esto velo tan fácil porque tú creerías que todo el mundo quiere tener más dinero, tener más posibilidades. Yo me di cuenta que eso no es cierto y que no está mal, que hay gente que igual y le funciona tener la realidad que tienen y que no están dispuestos a avanzar y que está bien. Al final, cada quien es diferente. Es como hay gente que igual y prefiere, todos tenemos preferencias, igual hay gente que prefiere ir a comer unos tacos a un puesto, habrá gente que quiera ir a comer a un restaurante 5 estrellas y ¿quién está bien, quién está mal? Nadie. Simplemente cada quien está eligiendo algo diferente, algo que va a contribuir más. O sea, y contribuir más no significa que siempre tiene que ser lo más caro o lo más exclusivo. No, hay veces que igual y vas y, no sé, a un lugar y porque va a querer más para ti, igual es el lugar más simple y más sencillo, pero en ese momento al estar ahí, igual y te encuentras con alguien que sí va a expandir más tu universo, igual y te la pasas increíble, que eso te permite a ti tener esta energía generativa y creativa. Entonces, ¿qué tal si no juzgaras las cosas por cómo se ven, ni a las personas, ni las situaciones, y estuvieras dispuesto a recibirlo todo? Y esto que estoy hablando es justo eso, porque muchas veces, dependiendo de cómo se vean ciertas personas y situaciones, no las recibimos o sí las recibimos. ¿Qué tal si recibes de todos, sin etiquetar, sin juzgar, y reconoces que cada persona y cada situación, no importa cómo se vea, siempre va a traer un regalo para ti? ¿Cómo sería eso? Que todo fuera mágico para ti. Entonces, todo lo que lo impida, puedes liberarlo. Solo me tienes que decir sí, sí, gracias. Y también estar dispuesto a avanzar, aunque las personas que tú quieras no vayan contigo. Porque al final tu vida es tuya, como ya le hemos hablado. Y ¿qué tal si empiezas como a salirte de la limitación con la que has crecido durante toda tu vida, honrando esas limitaciones, respetando a las personas que te rodean, que las tienen, pero eligiendo algo diferente para ti, eligiendo una vida mucho más allá de, no solamente de lo que consideraste posible, pero una vida que pueda contribuir a todos? Entonces, ¿cómo sería para ti si a partir de hoy reconocieras que nada está fuera de tus posibilidades, que el hecho de que no esté hoy aquí no significa absolutamente nada, no significa que no lo puedas tener mañana? ¿Y cómo sería para ti si dejaras de juzgarte por cada día, no sé, querer algo que igual y otros no pueden entender porque quisieras tenerlo, ¿sabes? ¿Qué tal si ya dejaras de dar explicaciones, de justificarte por qué eres como eres, por qué te gusta lo que te gusta, y simplemente te dedicaras a ser tú? Y desde el ser tú contribuyeras y compartieras tus dones y talentos con el mundo. Justo hace poco puse un tweet de deja de ser egoísta y compártete con el mundo. Comparte tus talentos con el mundo, compártete, contribuye. Sácate a ti mismo a la venta, en el sentido de que digas, soy esta persona y me gusta hacer esto, y a quién le gustaría recibir esto, quién quiere compartir conmigo, quién quiere venir y jugar conmigo. Entonces, ¿cómo sería para ti si a partir de hoy te divirtieras cada vez más? Porque recuerda que cada vez, mientras más te diviertas, mientras más goces tu vida, mientras más funciones de esta energía, cada vez vas a recibir más dinero de formas que nunca imaginaste. No solo, recuerda, de la manera lineal en la que puedes recibir dinero, pero de otras formas. ¿Qué tal si alguien te invita a comer? ¿Qué tal si alguien te invita de viaje? ¿Qué tal si un día tu mamá te dispara algo que no esperabas? ¿Qué tal si un día te encuentras algo en la calle? O sea, el universo todo el tiempo te está dando regalos. Pero mi pregunta es si a ti te gustaría recibirlos. Entonces vas a repetir después de mí. Yo, y vas a decir tu nombre, es decir, yo, Haru, elijo recibir los regalos que el universo tiene para mí. Elijo recibir todo el dinero, elijo recibir todas las actualizaciones, elijo recibir toda la creación, elijo recibirlo todo. Y todo lo que me esté resistiendo a recibirlo, lo destruyo y lo descreo. Entonces, a partir de hoy, ¿qué tal si en lugar de excluir
la energía del dinero, la incluyeras y te divirtieras con ella y le pidieras respaldo. ¿Me puedes respaldar para crear esto? ¿Me puedes respaldar para generar esto en mi vida? Porque si tú estás en este espacio donde todo el tiempo estás generando cosas y creando cosas, vas a generar más para todos, para el mundo, y cada vez menos o cada vez más disiparemos y podemos derretir las limitaciones que hay respecto a las carencias, respecto a la escasez, respecto al no hay, al no se puede. Entonces, espero te haya gustado este capítulo. Gracias por escucharme. No olvides compartirlo, suscribirte a este podcast. Y me gustaría cerrar con esta pregunta de qué está disponible para ti el día de hoy que no has reconocido. Gracias. Nos vemos pronto. Universo, sorpréndeme. ¿Qué más es posible?